Jesús es único. Jesús nunca te abandona. Jesús es amigo y verdad. Es consuelo, es paz en la tormenta. No temas ni tengas miedo, porque Él es más que suficiente. Estás escuchando la semana de oración Jesús es suficiente, con el pastor Daniel Recuenco. Tema 16. La última estación. Dios les bendiga. Ha sido una semana maravillosa. Nos está costando irnos, porque hay tristeza en nuestro corazón, porque hemos vivido momentos tan bonitos, pedazos de cielo en este lugar, entre toda esta música. Gracias, coro, gracias a los músicos, a los ministros de alabanza, a cada momento bello que hemos tenido de oración. Gracias, de verdad lo llevaremos en nuestro corazón siempre. Y como siempre decimos los adventistas, pues si no nos vemos aquí, no quiero decir en el cielo, está muy triste eso. Nos vemos en el Congreso Mundial del 2025, Pastor Castillo. Eso, tan cerquita, yo voy a ir igual, así que nos vemos para allá. Hablaba con los muchachos atrás y me decían, pastor, ¿cómo es un Congreso Mundial de la Iglesia? Y yo le decía, lo más cerca que vas a estar del cielo, porque ves a la Iglesia mundial en todo su esplendor. Así es que hagan planes, porque si no nos vemos, pues nos vemos allá el 2025, julio, en ese lugar. Indiana me parece, si no me equivoco, esta vez. Estaba pensando cómo sería estar en el momento en que Jesús habló las últimas palabras a sus discípulos. ¿Cómo habrá sido ese momento? Y esta semana yo he hablado mucho de Jesús y su relación con nosotros, la manera como nosotros nos relacionamos con Él. Hoy les voy a hablar de esa relación que Jesús tenía con sus apóstoles, pero de manera especial con uno. Pero antes de empezar, quiero mencionarte que la vida siempre nos trae algunas sorpresas, fracasos a veces. Y cuando tú fracasas en algo, es cuando normalmente has renunciado antes a tus planes y tus sueños. Cuando eso nos ocurre, sentimos que algo se rompe adentro, en el preciso instante en que nuestra mente decide declinar y volver atrás. Por eso el sentimiento de fracaso es tan tóxico, envenena tanto el cuerpo. Porque esto puede darse cuando uno abandona una carrera de estudios, cuando cerramos un negocio, cuando dejamos de luchar por criar mejor a un hijo rebelde, o desistimos de seguir invirtiendo en nuestro matrimonio que amenaza en disolverse, o ya nos cansa nuestro carácter y ya no queremos pelear más y nos apartamos, decimos esto no es para mí. Un muchacho un día me dijo, recuerdo, allá en Sudamérica, en un congreso de jóvenes en Viña del Mar, estábamos almorzando juntos y me dice, pastor, el adventismo no se creó para mí. Es demasiado alta la expectativa, es demasiado alto la vara que se coloca en la vida cristiana. Yo creo que el cristianismo y el adventismo particularmente no se creó para mí. Nada paraliza más al ser humano que renunciar a sus ideales y a sus sueños. Nada frustra más que abandonar aquello que alguna vez nos emocionó y nos hizo construir una esperanza. Pero hoy veremos, en los minutos que restan, cómo a pesar de los fracasos y de las rupturas de la vida, Dios puede reciclar cada pedazo de tu vida rota y hacer con eso algo nuevo y maravilloso. Porque Dios es un Dios simplemente extraordinario. Lucas 5:10 dice que Jesús llamó a Pedro y le dijo, ya no pescarás más peces, serás pescador de hombres. Esas palabras que pronunció Jesús a Pedro fueron inmediatamente después de una demostración del poder de Jesús. Una gran cantidad de peces fueron atrapados en las redes vacías y fracasadas de un pescador que había dado por sentado que ese día se perdió. Y ya no había más nada que hacer que volver a casa, guardar las redes y comer lo poco que podría haber en la despensa ese día. Justo en el momento en cuando tú cuelgas las redes
en el día más fracasado y más triste de tu vida, no te olvides que Jesús va a pasar para escribir el último capítulo. Él siempre va a poner la nota feliz en tu vida. Jesús siempre va a ponerte la nota feliz. Así que Pedro había pescado o intentado pescar todo el día, no lo logró. Y sin embargo, ese día el Señor tenía una sorpresa para Pedro. Maravilloso pensar que el Señor, para sus planes extraordinarios, utiliza personas ordinarias. Para planes que están fuera de tu capacidad y de tu alcance, Dios va a utilizar los recursos que tú le puedas dar. Pedro tenía solo su red, a medio coser probablemente, porque el día en que Jesús le pide la barca prestada a Pedro, dice el texto bíblico que Pedro estaba cosiendo y lavando sus redes. Un día le pregunté a un hermano pescador en la ciudad de Talcahuano, sur de Chile. Yo no nací en un lugar de pesca. Yo nací en Lima, aunque es costero, pero yo no vivía exactamente en la costa. Y un día le pregunto a un hermano que era un pescador artesanal y le dije: hermano, ¿por qué lavan las redes los pescadores? Aparte de que es un tema de limpieza y sacar los restos. Pero adicionalmente, ¿por qué se lavan las redes? Porque uno en la mente básica de un citadino dice: está todo el día en el agua la red, no hay por qué lavarla. Escuchen la respuesta de un pescador de 30 años de experiencia. Me dice: pastor, lavamos las redes porque, entre otras cosas, los peces huelen la red donde fueron pescados sus hermanos. Y al oler, porque despiden ciertas hormonas, adrenalina, no sé, ellos saben que esa red trae peligro y trae muerte y se desvían. Así que lavamos las redes para volverlas a echar. Interesante. Principio de la pesca, jóvenes estudiantes de teología. Saber pescar en el lugar correcto y saberlo hacer. Así que Dios hizo del día ordinario de Pedro un día extraordinario para su vida. Por cierto, ¿alguna vez pensó que ser cristiano y entregar tu vida a Jesús por el bautismo es empezar un camino donde solo habrán alegrías? Donde se extinguirán los problemas. Si alguna vez pensaste eso, estás totalmente equivocado. Porque el camino de la vida cristiana es como la barca de Pedro. La barca de Pedro, a partir de esos momentos, iba a pasar aventuras increíbles. Esa barca se llenó con cientos y cientos de peces, tanto que se hundía la barca. Pero esa misma barca también atravesaría una tormenta unos meses o años después en el mar de Galilea. Esa misma barca pasaría momentos difíciles. De esa misma barca Pedro daría un paso de fe cuando vio a Jesús caminando sobre el mar y le dijo a Jesús: puedo ir donde ti, puedo caminar. Y Jesús le dijo: ven. Así que la barca de Pedro tiene muchas lecciones para nuestra vida, queridos. Y como le dije a los jóvenes de teología que tuve la bendición de visitarles esta semana, el principal título, el principal nombre con el que Jesús llamó a sus seguidores fue pescadores de hombres. Usted es un pescador de hombres, un ganador de almas para Cristo. Y voy a repetir una frase que repetíamos mucho en Sudamérica a los pastores cuando entrenábamos en evangelismo. Escuchen bien, pastores presentes y estudiantes de teología. Pastor que no se moja en el bautisterio, se seca en el ministerio. ¿Lo escuchó, no? Pastor que no se moja en el bautisterio, se seca en el ministerio. Una vez un pastor me dice: pastor, es que yo soy como Pablo, a mí no me llamó el Señor a bautizar. Y yo le dije: querido, no se olvide que sobre Pablo está el mandato de Jesús: id y haced discípulos a todas las naciones. ¿Qué más dice? Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden las cosas que yo les he enseñado, y no teman, que yo estaré con ustedes en esa misión todos los días hasta el fin del mundo. Estuve en Europa hace unos meses y en una capacitación a pastores allá me decían: pastor, enséñenos a hacer un llamado. ¿Cómo se hacen llamados? Y un pastor joven, muy sincero, me dijo: yo nunca he hecho un llamado, pastor.
Y yo le dije, querido, si tú terminas un mensaje sin hacer llamados, tu mensaje es incompleto. Porque los llamados vienen desde el mismo Génesis. Dios le pregunta a Adán, ¿dónde estás tú? Y es lo que debemos de hacer cada predicador en el momento en que tomamos la palabra delante de una multitud. Tenemos que hacer llamados. Pablo dice, nuestro llamado es reconciliaos con Dios. Ese es el mensaje que tenemos que darle al mundo. Pero la vida cristiana, querido, querida amiga, hermano, a veces se pone difícil. Y algunos dicen, pastor, yo no me quiero bautizar porque cuando alguien se ha bautizado, dice que pasa por problemas y problemas. Si te bautizas, si te entregas a Jesús, vas a seguir pagando tu hipoteca. Tus facturas llegarán igual, tus bills a la casa, tus compromisos bancarios. Seguirás lidiando con el carácter de tu hijo o de tu esposo. Seguirás acumulando paciencia en el trato con tu jefe, etcétera, etcétera, etcétera. Y tú dirás entonces, ¿en qué radica el bautismo? Te lo voy a explicar con una ilustración. A nosotros nos gusta ir mucho a la playa. Puerto Rico tiene 1,200 playas. Tenemos el mar Caribe y tenemos el mar Atlántico, como las playas bellas que ustedes tienen acá también. Pero esta playa particularmente nos gusta mucho. Ahí estoy con mi buen amigo Omar, profesor de Antilian. Y nos gusta ir a hacer snorkel. ¿Han escuchado de eso? Esa playa se llama Crash Boat, bote roto. Y entonces nos sumergimos y esa foto que ven no está editada a la izquierda, es una foto real. Eso es lo que uno ve debajo del agua, los pececitos. Y de cuando en cuando vemos a un Nemo pasando por ahí también. Lo saludamos. Pastor, ¿qué tiene que ver eso con lo que está hablando? Que la vida, la diferencia entre seguir a Jesús y no hacerlo, te la voy a explicar de la siguiente manera. Es como ir a bucear, y si deseas ver lo que hay abajo del agua, deberás usar un snorkel, una mascarilla acuática que tiene un conducto que sale de la superficie para obtener oxígeno. Al momento de ingresar al mar con ese equipo, tu experiencia de buceo será muy diferente que si entras sin él. Puedes aguantar con tus ojos ver debajo del agua un ratito, pero finalmente la sal empieza a molestar los ojos. El mar es el mismo, las olas son las mismas. ¿Qué cambió antes y después de ponerte el snorkel? Cambió tu visión, la forma de ver las cosas. Por eso estos equipos de snorkel lo que hacen es ver como una película debajo del mar, algo que tú no veías antes con tu visión simple. Si te entregas a Cristo, los problemas no se acabarán, pero los problemas se simplificarán, porque verás más claro bajo el mar. Grábate eso en tu mente. Los problemas no se acabarán, pero los problemas se verán más claros, se simplificarán y sabrás por dónde encontrar la salida de esos problemas. Porque ahora tienes un elemento que antes no tenías cuando no te entregabas a Cristo, y eso se llama discernimiento espiritual. La capacidad de discernir y de analizar y ver las cosas desde una mirada espiritual, discernimiento espiritual. Jóvenes que están en búsqueda de la novia o del novio perfecto, pídanle al Señor discernimiento espiritual, que es esa capacidad de poder distinguir entre cualidades, defectos, pero más que eso, poder distinguir con cuántos elementos tú podrías llegar a convivir con esa persona. Todos piden virtudes. El joven quiere solo cosas buenas, busca de esa muchacha, y la muchacha busca del chico cosas buenas, solo virtudes. Tienen una lista, un pliego de reclamos larguísimo. Desde que sea bonito, lindo, caballeroso, poeta, hasta que ya lo último, pues sí, puede tener plata mejor. Pero la vida, querido, no es solamente pedir y pedir. La vida también tienes que enfrentarla buscando qué cosa vas a entregar tú. Si tú estás pidiéndole a la vida muchas cosas, la vida te pregunta en esta mañana y te dice, ¿y tú qué vas a dar? Por eso es bueno cultivarse, por eso es bueno acercarse al Señor, por eso es bueno empezar la carrera con Cristo, cuanto más pronto mejor, porque Cristo empieza un proceso de transformación en tu vida. Pablo le llama a eso la renovación de la mente, entre otras cosas. Y eso es bucear en un mundo donde va a haber oscuridad, problemas, dificultades, pero ahora la vista que tienes en Cristo es diferente.
puedes ver la realidad de otro punto de vista. Así que los problemas seguirán siendo parte de tu agenda diaria, aún después de haberte entregado a Jesús. Pero la compañía de Él, la forma de ver las cosas ahora, a través de su palabra, hacen una enorme diferencia. Sin embargo, hay dos historias paralelas con Pedro, o mejor dicho, de Jesús con sus apóstoles. Una, la historia de Judas, y la otra, la historia de Pedro. Y quiero agregar a la historia de Pedro a este personaje porque quiero conectarlo con el final del mensaje de hoy. Y el final del mensaje de hoy tiene que ver con esto que te voy a decir y te lo voy a adelantar rápidamente. Es que tú puedes tener la capacidad de escribir la historia diferente de tu vida basado en una decisión. Hay finales en películas, finales alternativos. ¿Se han dado cuenta? Salió una moda de eso hace poco. Algunos son fake también, ¿eh? Hace tiempo atrás, cuando salió Titanic con DiCaprio, salió un final alternativo, pero no, era una pegatona de varias películas de DiCaprio. Y algunos se la creyeron. Y sale que DiCaprio, Jack, sale descongelado, lo sacan del refrigerador, lo reviven y entonces va a buscar a Rose. Así que chicas, las que vieron Titanic, esa versión alternativa, media pirata, dicen que Jack sobrevivió. Lo cierto es que sucede en Hollywood, pero puede suceder en la vida real también. Y Judas decidió otro final a su vida. Si ustedes recuerdan, la palabra de Dios dice que, por un lado, Pedro, en la etapa final de la vida de Jesús, la noche en que Jesús iba a ser entregado, le prometió a Jesús ir con él a donde fuera. Lucas 22:33. Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Judas Iscariote no dijo nada, no se comprometió. Pedro sí se comprometió. Esa es la gran diferencia en dos formas de relacionarte con Dios. Una distancia política, no digo nada por si acaso, dice Judas. Aunque Judas tenía un elemento agravado, no se comprometía porque él tenía una agenda oculta, traicionera con su maestro. Pero por otro lado, Pedro, que era impulsivamente temperamental, sostenido por el emocionalismo del momento, por la adrenalina del instante en que Jesús ya estaba despidiéndose y sabía que llegaba la hora, él entonces dice: Señor, yo no te voy a negar, yo iré contigo si es posible a la cárcel, si es posible a la muerte. Pedro era sincero, pero no significaba su sinceridad que iba a cumplir lo que estaba diciendo, porque estaba basando su promesa en lo que él podría hacer y no en lo que el Señor podría hacer a través de él. Entonces Jesús le dijo, Lucas 22:34, Pedro, te digo, el gallo cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Y cuando Pedro entró en el patio de Anás y Caifás, según el texto bíblico, Lucas 22:54, unas horas después, el texto bíblico dice que Pedro le seguía de lejos. Empezó a ver que el peso de sus palabras tenían ahora una dimensión mayor y se dio cuenta que era serio, era difícil estar en el lugar de Jesús. No te estoy diciendo con eso que no sigas a Cristo. Te estoy diciendo que sigas a Cristo, pero pon tu apoyo en el poder de Dios. Cuando tú te bautizas, tienes 2 regalos de parte de Dios, según Hechos capítulo 2. ¿Qué 2 regalos Dios me da en el momento del bautismo? Primero, el perdón de todos tus pecados. Y el segundo, el poder del Espíritu Santo. La presencia del Espíritu Santo te va a habilitar a poder tener una cobertura mayor que la que tenías antes. Porque ahora pasaste de ser hijo a ser heredero. Pastor, ¿quiere decir que si no me bautizo no soy heredero? No, eres hijo, pero no heredero. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? Explíqueme. Haz de cuenta que tu papá es un gran millonario y muere, y entonces llama a todos sus hijos, el notario, para leerles el testamento. Y resulta de que viene uno de tus hermanos
diciendo que es tu hermano, supuestamente, un supuesto hermano tuyo, pero el notario dice, necesito ver su ID, su identificación, para ver realmente si usted tiene el nombre del fallecido y ver su relación consanguínea. Ese joven puede venir y decir, no lo tengo, mi papá no me reconoció, etcétera, etcétera. Si no está escrito, si no hay un documento que lo avale, no es heredero. ¿Me dejo entender? Cuando tú te bautizas, en ese momento pasas de ser un hijo de Dios por creación a ser un heredero del reino por redención. Por eso dice que cuando Jesús se bautizó, los cielos se abrieron, ¿y qué dijo el Padre? Este es mi Hijo amado, lo publicó el Señor. Este es mi Hijo amado, en quien mi alma se contenta o tiene complacencia. En el momento en que tú te bautizas, eres heredero. Tienes la herencia delante tuya. Ahora depende de que permanezcas en Jesús para obtenerla hasta el final. No podemos ser fieles a Jesús en público cuando decidimos negarlo en privado. Y Pedro lo negó en privado. 3 cosas hizo Pedro que yo examiné detalladamente y me llamó la atención. Es interesante analizar cada una de las 3 respuestas cuando la gente se le acercaba a Pedro a preguntar el tipo de relación que tenía con Jesús. Nota, no le preguntó, ¿tú sabes lo que enseñó Jesús? ¿Tú te acuerdas de lo que él habló de tal día en el Monte de los Olivos? No, le dijeron, ¿tienes o no una relación con él? La primera fue, no lo conozco, Lucas 22, 57. La segunda es, no soy seguidor de Jesús, porque le preguntaron, ¿te vimos entre ellos? Lucas 22, 58. Y finalmente una mujer se le acerca y le dice, ¿tú te pareces a uno de ellos porque hablas como ellos? Y la mujer, y Pedro le dijo a la mujer, mujer, no sé lo que dices. Y en ese momento, cantó el gallo. En cada una de las respuestas de Pedro hay un no, pero no un no cualquiera. Quiero que medites en esto. Hay un no de negación a su identidad, a su relación con Jesús. Por eso es tan duro ese momento que atravesó Pedro, porque Pedro estaba negando haberlo conocido y tener una relación con él. Fue durísimo, fue crudo eso. Es como que alguien te vea por la calle, tú le saludas, le levanta la mano y él te mira de lejos y dice, ¿quién es este? Y tú te encuentras chasqueado porque comiste con esa persona, te criaste con ella y ahora simplemente te pega la desconocida. No era un tema que cuánto conozco de él, era un tema cuán relacionado estaba con él y ahora él niega que alguna vez significó algo en mi vida. Por eso una de las traiciones más duras de la vida que puede experimentar un ser humano es negar que alguien se relacionó contigo, te conoció, algún momento significaste algo en su vida. Pero eso es lo que pasa en la vida cristiana muchas veces. Estaba predicando en una campaña allá en Sudamérica y uno de los jóvenes que pasó al llamado era un muchacho afro, grande, alto, de tez morena. Se entregó al Señor, lo bauticé. Él venía de una vida bien interesante y bastante compleja. Él era modelo de pasarela, fue el primer modelo negro que hubo en Chile. Su esposa, una muchacha sueca, estaba a su lado y también era modelo, pero ella no aceptó a Cristo, no quiso bautizarse, ella atea, pero él sí fue tocado por el Señor. Él se llamaba Gabriel, o se llama, no sé más de él. Fuimos al mar y ahí fue bautizado. Gabriel estaba bien firme en el Señor, amaba al Señor, amaba a Cristo. Me decía, pastor, mi vida fue una locura. Usted sabe el mundo de las pasarelas, la moda, las fiestas, los showrooms, etcétera, etcétera. Y yo, pastor, fue un hombre promiscuo, mi vida fue bastante pecaminosa. Tenía 11 hijos de 11 mujeres. Creo que quería hacer la versión 2.0 de Jacob. El tema es que Gabriel, yo le dije, mira, no importa todo lo que hayas hecho de aquí hacia atrás, porque el Señor se preocupa más y le importa más tu arrepentimiento presente que tus pecados pasados. Porque la Biblia dice, el que está en Cristo, nueva criatura es.
Así es que si tú realmente estás arrepentido y deseas un reinicio en tu vida, entrégate a Jesús. Le empezamos a dar estudios y finalmente ese día en el mar fue bautizado. Empezó a ir a la iglesia. Él era muy notorio cuando llegaba a la iglesia, porque la iglesia mía pues era gente un poco desteñida. Y él era el único pues de tez oscura. Pero la iglesia cariñosa lo abrazaba y Gabriel se ganó el corazón de la iglesia. La muchacha lo acompañaba de vez en cuando, si no tenía quizás algún compromiso de desfile. Y pasó el tiempo y un día Gabriel no apareció más en la iglesia. Aquel hermano que lo había contactado y le había ayudado en los estudios bíblicos me dijo: pastor, algo pasa con Gabriel, no me contesta el teléfono, lo he ido a ver a su casa, no está, no aparece. No sabemos qué pasa con Gabriel. Yo fui a visitarlo varias veces, no encontré a nadie en su casa. Y al poco tiempo este hermano viene luego y me dice: pastor, ya lo ubiqué, ya sé de Gabriel. ¿Y qué pasó con Gabriel?, le dije. Usted no lo va a creer, pastor. Este muchacho tenía un padrino que lo crió, un padrino chileno-francés, un médico, muy rico, coleccionista de antigüedades inclusive. Y este hombre murió hace poco. Y pastor, le ha heredado a Gabriel una fortuna incalculable. Tanto así que hay sectores acá de la ciudad enteros que le pertenecen al doctor y que ahora son de Gabriel. El día que fue al notario y leyó el notario el testamento, estaban hermanos de este médico. Y a ningún hermano le dejó nada, solo a su ahijado. Y Gabriel está loco, pastor, se volvió loco, se ha vuelto loco. Me han dicho que llega a los bares, a las discotecas, a los pubs, con un montón de mujeres. Va donde el administrador y le dice: ¿cuál es tu consumo del día? No sé, $1,000. Ok, te doy 1,500, ciérrame el local. Quiero estar solo con mis amigos. Cuando les digo que era una herencia tremendamente alta, es que era enorme, enorme. Empezó a vivir una vida loca, absurda. Cuando alguien nunca ha tenido tanto dinero y de un momento a otro la vida le llega a una capacidad de dinero increíble, pierden el sano juicio, ¿sabes? Finalmente orábamos, pedíamos al Señor que haga algo con él. Y después de mucho tiempo suena mi teléfono, contesto y era Gabriel. Y me dice: pastor, discúlpeme, he estado desconectado con usted. Sí, le digo, pero la verdad es que hemos estado orando por ti. No, pastor, ¿dónde está usted en este momento?, me dice. Yo estaba saliendo del correo sacando algunas cosas y yo le digo: estoy acá cerca de la plaza. Pastor, yo voy a buscarlo, quiero llevarlo a comer a un buen lugar, a un excelente lugar, al mejor lugar de la ciudad, porque usted es mi pastor. Yo le dije: no te preocupes por eso, yo quiero verte a ti, no quiero ver un plato de comida caro, quiero verte a ti. Aparte que esos restaurantes sirven poquito, le digo, yo como bien, como los mexicanos me han servido. No, pastor, yo voy. Bueno, te espero, le digo. De pronto llega un jeep del año, lujosísimo, se detiene en la plaza y me toca la bocina. Y yo me acerco, todo polarizado, baja la ventana y era Gabriel. Y me dice: pastor, suba. Y subí, le dije: mira, Gabriel, no te preocupes a dónde vamos a ir y qué vamos a comer. De eso no se trata, te estábamos queriendo ubicar para saber de ti. Te perdiste, mi amigo, ¿qué pasó contigo? Y mientras él iba manejando, me iba hablando y me decía de sus proyectos y sus planes y todo lo que había ocurrido, pero no se sinceraba, no era auténtico, no me decía qué batalla había elegido batallar y no me decía cuál era su desesperada situación, porque ahora el dinero era una maldición en su vida. Cuando de pronto a ti te llega una cantidad de dinero, es impresionante cómo por osmosis o generación espontánea aparecen los amigos. Levantas una piedra y salen 20 amigos ahora. Abres la puerta, tu ropero, hay 50 más. Todos te aman, todos te quieren. Pero ese es el amor transaccional que aprendimos esta semana que tiene el mundo.
El único amor incondicional que te ama, tengas o no dinero, es el amor de Jesús. Y Gabriel lo había experimentado en su momento. Hablamos, conversamos ese día en un lindo restaurante frente a la playa, lo hablamos y hablamos mucho. Me acuerdo que el tesorero de la iglesia me llamaba la semana pasada: pastor, si lo ve, acuérdele del diezmo. Yo le decía: tranquilo, primero acordémonos de su alma. No, pastor, es que usted sabe, yo amo a los tesoreros porque ellos se preocupan, pero primero hay que ver el alma humana. Hablamos con Gabriel ese día, conversamos tanto. Lo último que supe, oré con él. Fue la última vez que lo vi en mi vida, hace ya 12 o 13 años. Hasta el día de hoy, nunca más lo volví a ver. Y quedó el recuerdo de una comida elegante, bonita, pero también de una conversación franca y sincera, donde él derramó lágrimas y donde él me dijo: pastor, tengo muchas batallas. Allí es donde vino a mi mente esas palabras de Jesús cuando él dice: si tu ojo es ocasión de caer, arráncalo. Si hay algo que te está impidiendo ir al reino, sácalo de tu vida, porque hay personas preparadas para eso y otras no. Y alguien podrá decir: pastor, pero ¿no habrá sido una bendición de Dios? No lo sé, no lo sabré nunca. Sin embargo, querido y querida, Dios ama a los que fracasan también. Pedro fracasó. Pedro se alejó del Señor. Pedro rompió su relación, lo vio a distancia y poco a poco empezó a negar su relación con Dios, con Jesús. La Biblia dice que cuando cantó el gallo, Jesús lo estaba mirando, pero yo me imagino la mirada de Jesús. Fue una mirada tierna, fue una mirada de que aún te amo. No importa lo que hayas hecho, no importa lo que seguirás haciendo, Pedro, te amo. Pedro, te amo como ese día cuando entré a tu barca y pescamos juntos. Pedro, te amo a pesar de que ese día tú ya no querías ni siquiera entrar al mar, porque pensaste que ya todo había acabado en ese día. Y cuando todo había acabado, recién empezaba para mí. Ese es el maravilloso Jesús. Si le estoy hablando a alguien esta mañana que cree que ya llegó al fondo, se acabó todo. Pastor, llegué mucho más allá de las caricias con mi novia. Pastor, fui más allá de probar las cosas indebidas. Pastor, si usted conociera mi pasado, yo no necesito conocer tu pasado. Yo necesito conocer tu presente y lo que Dios puede hacer en este momento. Porque Dios puede hacer con tu fracaso el inicio de grandes victorias en el nombre de Jesús. El texto bíblico dice que salió y Pedro lloró amargamente. Esas lágrimas de amargura que solamente se derraman cuando uno ha traicionado a su mejor amigo. Sin embargo, acá quiero detenerme un segundo y decirles: Pedro, lo último que vio fue la mirada de Jesús. Y si hubiera sido una mirada condenatoria, una mirada terrible, punitiva, que le decía: qué terrible, qué traidor eres, te voy a llevar a la junta el otro sábado, ahora vas a ver. Si hubiera sido una mirada así, vamos al procedimiento antes de amarte, Pedro hubiese sido el vecino del árbol de Judas. Pero la mirada de Jesús fue: aún te amo. Aún te amo. Por eso lloró amargamente y por eso Pedro siguió en la barca con Jesús. Y por eso Pedro, después de muchos años de haber caminado con su maestro, con su dulce Salvador, terminó siendo un anciano, predicándole a todo el mundo lo que había visto. Y según la tradición, cuando Roma lo captura y le dicen: ya que tú seguiste tanto a Jesús, morirás como tu maestro, según la tradición, dice que Pedro le dijo a los soldados romanos: no soy digno de morir como mi maestro. Los soldados dijeron: eso es fácil de solucionarlo. Y según la tradición, reitero, no está en la Biblia, invirtieron la cruz y murió de cabeza. Ese es el Pedro que nos habla de la escalera de la santidad.
Ese es el Pedro que dice, pude ser igual o semejante a Jesús cada año, cada día, cada momento. Ese es el Pedro que era etnocentrista por ratos, que se juntaba solo con judíos, que tenía solo aversión un poquito a la gente diferente a él. Pero un día Dios también le habló de eso y le enseñó. Y él entendió cuando fue donde Cornelio y luego comprendió que Dios no hace acepción de personas. Ese es un hombre que nos representa a todos nosotros y que nos dice que la vida cristiana es un caminar con Jesús día a día, momento a momento, minuto a minuto, que es un aprendizaje diario. Por eso estas teologías del perfeccionismo que están surgiendo últimamente no tienen cabida en la teología bíblica, porque el mismo Pablo dice, no pretendo ya haberlo alcanzado, todavía me falta, pero prosigo al blanco, sigo la meta. Porque la vida cristiana, querido, la vida cristiana no es una carrera de 100 metros planos. La vida cristiana es una maratón donde el que vence es el que permanece corriendo, no el que llega primero. La vida cristiana no es compararte con otros corredores, con otros atletas. La vida cristiana es ver a tu coach que está a tu lado corriendo. Y si tú caes y te tropiezas, él te va a levantar y te va a seguir impulsando a seguir esa carrera. Esa es la maravillosa gracia de Cristo. Por eso la culpa, la ansiedad religiosa, la culpa religiosa que tienen muchos cristianos e inclusive adventistas, no los deja vivir una vida cristiana feliz. Siempre están mirando los defectos del otro para compararse. Usan un centímetro, una regla permanentemente. Este hace esto, este viste así, este es asá. Entonces quieren validar su santidad viendo a otro. No puedes ver a otro para validar tu santidad, tienes que ver a Jesús. Y es más maravilloso ver a Jesús porque Jesús no te va a condenar, ni yo te condeno, dice el Señor, solo vete y no peques más, camina conmigo. Y si me equivoco, pastor, después de bautizarme, estarás conmigo, dice el Señor Jesús. El problema no es que no te equivoques mientras estés en este mundo y el tentador vivo, habrán tentaciones. El problema es que te quedes en el suelo, en el piso, y no sepas cómo pararte de la mano de Jesús. Por eso en esta mañana, que ya está llegando a su fin, un joven esta semana habló conmigo, Alberto, y me dijo, pastor, no sé si todavía yo puedo empezar de nuevo en mi vida. No sé si yo puedo reiniciar de la mano de Jesús. Y yo le dije, claro que puedes, Alberto. Y voy a invitar que Alberto y Pastor Pablo vayan pasando. Dejé de hablar con Alberto, no nos vimos estos días, solo hablamos esa noche. Y han sido noches fantásticas. Me quedé en parte un poco sin voz por las docenas de entrevistas que tuve con ustedes, pero me las gocé todas. Oramos y con algunos lloramos juntos. Y Alberto me dijo, pastor, yo quiero empezar de nuevo. Y esta mañana Alberto baja las aguas bautismales. Allí está arriba. Y quiero decirte algo, Alberto, porque yo ya estaba cambiado para venirles a predicar. Cuando Alberto llegó corriendo con su bolsa y me dice, pastor, quiero bautizarme. Y yo le digo al pastor Misael, ahí está el agua, hay un alma más. Es el llamado de la 11ª hora quizás. Y la iglesia sabrá esperar este último minuto porque no tiene hambre la iglesia de Montemorelos. Porque su mayor hambre es de la gracia y la presencia de Cristo. Porque su comida es hacer la voluntad del Padre. Sí, pero no abuse, pastor, ¿verdad? Albertito, Dios te ama. Y hablamos esta semana, yo te dije, hay un restart, hay un reinicio con Jesús. Y en este momento, para el perdón de tus pecados, para que tu nombre quede inscrito en el libro de la vida del Cordero, nuestro amado Pastor Pablo, como ministro del Evangelio, te bautiza en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Alberto muere en este momento y sale a la vida nueva en Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Saludemos a Alberto. Estos son los reinicios que el Señor quiere hacer en tu vida. Estos son los momentos maravillosos que el Señor quiere producir en tu vida, querido. Yo me voy en unas horas más.
Tomaremos nuestras maletas y ya nos iremos más rato. Pero no quiero irme sin que se quede el último llamado en tu corazón para ti que nos estás viendo por la televisión o las redes sociales. No puedes quedarte sin Jesús. Llévate a Jesús esta mañana, por favor. Y quiero saber si en esta mañana, por favor, en el nombre de Jesús, todavía hay una persona más que ya tomó su decisión por Cristo. Quizás no en este momento, no se va a bautizar ahora, pero quizás lo va a hacer más adelante. Si ya lo pensó, si sintió que esa relación a distancia con Jesús no funciona, a Pedro no le funcionó y terminó negando a su maestro. Si no le funcionó a él, que vio a Jesús físicamente, no te va a funcionar a ti si no tomas el paso de entregar tu vida a Cristo. Pregunto en esta mañana, ¿hay alguien que aún no ha sido bautizado y quiere tomar esta decisión en algún momento de su vida? Levante su mano en el nombre de Jesús. Es la última invitación de esta semana especial. Levanta tu mano. Alguien que dice, pastor, yo me bauticé hace años, pero las cosas no fueron bien, quiero renovar mi pacto con Jesús en algún momento de mi vida. Levanta tu mano si estás ahí, por favor. Querido, Dios te bendiga. Dios te bendiga. Ponte de pie ahí donde estás. Ponte de pie ahí arriba. ¿Hay alguien más? Dios te bendiga, querido. Ponte de pie, no tengas miedo. Ponte de pie. ¿Hay alguien más? Tu buen amigo Jesús te está dando esta invitación hoy, cerrando esta semana tan especial. ¿Hay alguien más? Mantén tu mano en alto. Gloria a Dios. Vente, ponte de pie, ponte de pie. No tengas miedo. Si hay alguien más, Dios te bendiga. Dios te bendiga. Dios te bendiga, querido. ¿Les puedo pedir un favor más? ¿Quieren venir aquí? Ustedes serán la oración histórica de esta semana, porque con esta oración terminamos este momento. Vengan, por favor, no tengan miedo. Vengan adelante. Amén. Jesús quiere escribir la última historia de tu vida y esa historia será feliz. Amén. Que Dios te bendiga. Vengan, por favor, no tengan temor. Vente, vente, vente. Mira, yo sé que hay vergüenza social a veces porque me ven mis amigos. Suban. Porque me ven alguien que quizás... Olvídate de la gente en este momento alrededor. Solo piensa en Jesús. Solo mira a Jesús. Dios les bendiga. La vida cristiana radica en caminar con Jesús, en abrazarte a Jesús y no separarte de Él nunca más. Amén. Es eso. Puedo estar hablándole a alguien que ya se bautizó, pero siente en su corazón que las cosas no han funcionado. También el llamado es para ti si quieres renovar tu pacto con el Señor. Si estás a distancia de Jesús y quieres estar más cerca de Él, vente, por favor, en el nombre de Jesús. Familia, y a todos los que ya nos entregamos al Señor y a pesar de este peregrinaje difícil seguimos caminando de su lado, ¿le gustaría renovar su pacto con Jesús? Decirle, quiero caminar más cerquita de ti. Por favor, Señor, que no llegue el día que un día te niegue. Mientras cerca esté de ti, difícil será negarte. Si hay alguien que quiere renovar su pacto con Jesús, de caminar más cerca de Él, póngase de pie y únase a esta oración final. Amén. Dios te bendiga. Vente. Amén. Dios te bendiga. Vamos a orar. Gracias, Padre. Sentimos el amor del Padre toda esta semana, Señor, hablándonos al corazón, tocando nuestras mentes, paseándote en cada banca, en cada asiento. He oído historias extraordinarias de cómo muchachos que antes te miraban con indiferencia esta semana sintieron la extraña obra en sus corazones, la obra del Espíritu Santo. Gracias por esta enorme cantidad de personas que se bautizaron hoy y las que se bautizaron cada noche.
podemos decir al terminar esta semana, Jesús estuvo aquí. Y donde está Jesús, hay milagros. Te pido un favor, Señor. Produce el último milagro en nuestra vida ahora. No nos dejes ir más lejos. No nos dejes ir más distante, que después se nos haga difícil volver a la casa del Padre. Si hay alguien que se siente así, por favor, que sienta tu abrazo en este momento. Que el beso de tu paz esté sobre sus frentes y que la voz de tu santo y tierno Espíritu los siga llamando para que llegue el día en que pueda entregarse a ti para siempre. Bendice a estas personas que están adelante. Son jóvenes, son adultos que te necesitan. Gracias porque visitaste Montemorelos y porque tu gracia se movió poderosamente cada mañana y cada noche. Gracias porque aprendimos que Jesús es suficiente. Oramos en su dulce nombre. Amén. Acabas de escuchar la Semana de Oración Juvenil Jesús es suficiente, con el pastor Daniel Recuenco. Si quieres contactarte con nosotros, mándanos un mensaje al 826-106-9707 o al correo electrónico radio@um.edu.mx. Este programa es traído a ustedes gracias a UMTV y UM Radio. Todos los derechos están reservados.